sentado ahí en casa de Lázaro, y llega molesta diciéndole: Señor, mira qué onda con María, hombre, caray, tanto trabajo que hay que hacer, tanto trabajo que hay que hacer aquí en la casa, y mírala ahí sentada descansando ella ahí a tus pies. Jesús le dice a Marta: Marta, María ha escogido la mejor parte. Amén. María ha escogido la mejor parte, hermanos. Usted y yo el día de hoy hemos escogido la mejor parte. Amén. De estar en este lugar. Amén. Juntos, en armonía y listos para adorar al Señor, listos para también, hermanos, ir a través de su palabra. Qué bueno que está aquí. Nos da un gusto verle de nuevo. Estoy orando por los hermanos que no están. Algunos nos avisaron que están enfermos, otros por ahí tuvieron trabajo. Ore por ellos. Y los que no nos avisaron, pues también ore por ellos, hermanos, para que el Señor los bendiga, amén, los abrace ahí donde está y les dé el aliento de ese del oso del Espíritu, amén. Y nos da gozo ver al hermano Fernie. Él en Tijuana se llama Fernando, aquí se llama Fernie. Bienvenido de regreso a casa, hermano Fernie. Amén, qué bueno que ya está acá. También nos visitan el pastor Junior, la pastora Nena. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, hermanos, pues continuamos hablando, amén, de lo hermoso que tenemos, el hermoso regalo de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Sí, vamos a hacer una oración, hermanos. ¿Qué le parece? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque te podemos sentir como dice tu palabra. Señor, tú cumples tu promesa al pie de la letra. Señor, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y podemos sentir tu presencia. Podemos sentirte, Espíritu Santo, que viene, Señor, y abraza, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y aún nuestro mismo cuerpo, Señor, puede sentirte que estás aquí, Señor Dios. Gracias, gracias, Señor, porque podemos sentir tu hermosa presencia, Padre Santo. Gracias porque tenemos la oportunidad de adorarte, Señor, a través de nuestra, Señor, alabanza, Señor, abriendo nuestros labios, levantando nuestras manos, palmeando nuestras manos, Señor Dios, entregando nuestro cuerpo, Señor, y alma, espíritu, en adoración a ti, Padre. Gracias porque podemos hacerlo y poder recibir, Señor, un toque de tu presencia, Señor Dios. En estos momentos, Espíritu Santo, habla, Señor, a nuestros corazones a través de tu palabra. Queremos seguir, Señor, escuchando de ti. Queremos seguir conociendo de ti, Padre. Queremos seguir, Señor Dios, abriendo, Señor, nuestro entendimiento, Padre, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas a través de estos días, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Hay alguna carga, preocupación en tu iglesia, Espíritu Santo, toma el control. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bendecido? ¿Está bendecido? Amén. Mira, las semanas anteriores, bueno, la semana pasada tuvimos la oración, pero las 2 semanas anteriores estábamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Estamos hablando de que la iglesia, o usted y yo como cristianos, como creyentes, tenemos, hermanos, como decía hace un momento, una buena parte, ¿verdad? La mejor parte, y esto es recibir la llenura del Espíritu Santo y buscar la llenura del Espíritu Santo. Ustedes y yo necesitamos, hermanos, cada día buscar la llenura del Espíritu Santo, porque precisamente la llenura del Espíritu Santo, decíamos, hermanos, es la que nos va a dar el aliento de vida, ¿verdad? El aliento de seguir adelante, la fortaleza, lo que usted y yo necesitamos, hermanos, vivir, ¿verdad?, en el fruto del Espíritu que tanto necesitamos, hermanos, con las circunstancias de la vida que muchas veces nos abruman, ¿verdad? Es bien necesario que el fruto del Espíritu, hermanos, esté a flor de piel y no nuestra naturaleza, que, ¿verdad?, de repente no es muy tolerable a las circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, y a través de la llenura ustedes y yo podemos permanecer, hermanos, fortalecidos, hermanos, en el Espíritu, ¿verdad? Entonces le decía, ¿verdad?, que el tema que íbamos a tocar en este tiempo, ¿verdad?, y lo voy a dividir en 4 puntos. El día de hoy vamos a mirar el primer paso, ¿sí? El primer paso, hermanos, de cómo encontramos usted y yo la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo la encontramos, la llenura del Espíritu Santo? Bueno, sí, lo primero, hermanos, que vamos a estar viendo es, y vamos a estar hablando a través de la confesión.
La confesión, hermanos, el primer paso que usted y yo necesitamos dar, ¿sí? Para poder, hermanos, recibir o para poder vivir todos los días en la llenura del Espíritu Santo es la confesión, ¿sí? En su momento, y si usted recuerda, hace un par de semanas estábamos predicando, ¿verdad? Por ahí del rey David, ¿se acuerda? El rey David, hermanos, allá en el Salmo 51, ¿sí? Y en su momento, hermanos, de más poder, cuando el rey David, hermanos, estaba ahí en toda su autoridad y todo su esplendor, miramos, hermanos, que comete, ¿verdad? Ese pecado, un grave pecado, ¿verdad? Que nos enseña la Escritura, sufrió las consecuencias el resto de su vida, ¿verdad? Y si usted se acuerda, hace 2 semanas predicaba acerca de eso. Pero sabemos, ¿verdad?, qué pasó, ¿verdad? Sabemos que por ahí, por andarse quedando, ¿verdad? Como dice la Biblia bien claro, ¿verdad? Cuando los reyes salían a la guerra, se quedó en el palacio, ¿verdad? Y por ahí le entró la tentación, hermanos, a través de una mujer, ¿verdad?, llamada Betsabé. Y le atrajo, hermanos, fue y la buscó, la mandó traer, ¿verdad? Estuvo con ella, concibió un bebé, la mujer, esposa de Urías, ¿sí? Cometiendo entonces adulterio, David. Y más adelante, ¿verdad? Como quedó embarazada, ¿verdad? Manda a traer Urías para que, ¿verdad?, se acueste con su esposa y pues no se extienda, hermanos, por ahí el chisme, ¿verdad? Y se sepa la verdad de lo que sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquel hombre amigo de David, ¿verdad? Amigo de David, ¿sí? Fiel siervo de David, estaba en la batalla, ¿verdad? Y no quiso entrar a la casa de su esposa, estando sus hermanos allá en la batalla y en la guerra. Y sabemos que el rey David lo que hace, manda y lo manda, hermanos, al frente, ¿verdad?, para que dirigiese un escuadrón suicida contra los filisteos. Y sabemos que ahí pierde la vida, ¿sí? Y después de esto, hermanos, allá el rey celebra un funeral militar para que al que fue marido de Betsabé, ¿sí?, Urías. Y después procede a casarse con la mujer, ¿verdad?, con la viuda embarazada, ¿sí? Y ahí toda la historia pues la encontramos en 2 de Samuel capítulo 11, ¿verdad? Y con aquellas acciones, hermanos, conociendo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? David había quebrantado 4 de los 10 mandamientos, ¿verdad? Había codiciado a la mujer que no le pertenecía, ¿sí? Se la robó a su prójimo, ¿sí? Después adulteró y asesinó. Entonces 4, hermanos, de 6 mandamientos había violado David, ¿sí? Y el Salmo 51, hermanos, nos narra precisamente después de esta situación que sucede, nos narra de ese enorme torrente de confesión, hermanos, que brotó del corazón de David, ¿verdad? Y miramos a David, un hombre, hermanos, ahí que se encuentra, hermanos, ante los pies del Señor, implorando por misericordia. El rey David, hermanos, oró por 4 cosas. Oró por la limpieza de su pecado, ¿verdad? Sí, que le había ensuciado, lo había llevado a pecar, sí, hermanos, oró por la sanidad de la culpa que le había enfermado físicamente. Y vamos en un momento a leer unos versículos por ahí, sí. Y también ora, hermanos, por la restauración, porque la iniquidad había interrumpido su gozo. Él había perdido el gozo del Espíritu, ¿verdad? Y ahí usted va a hacer memoria, ¿verdad?, del Salmo 51 que estuvimos leyendo, ¿verdad? Se había ido, y él empieza, hermanos, ahí a orar por esa restauración. Quería volver a sentir el gozo de Dios en su vida. Y también, hermanos, implora por el perdón y la misericordia, porque sabía, hermanos, que había violado abiertamente el amor y las leyes de Dios. Le había fallado a Dios, hermanos, de una manera pues atroz, ¿sí? Entonces se encuentra, hermanos, el salmista ahí en el Salmo 51, hermanos, confesando su pecado. La confesión, hermanos, constituye una de las puertas o de los pasos, hermanos, de los pasos esenciales para el crecimiento espiritual. Es bien importante la confesión. Y fíjese, hermanos,
que la confesión no solamente se limita al tiempo que usted y yo vinimos, ¿verdad?, a Cristo para confesar nuestros pecados, buscando, hermanos, salvación y que Cristo viniera a entrar en nuestra vida, sino también, hermanos, esto es algo que debemos de hacer continuamente. La confesión, ¿sí? Los cristianos, hermanos, de nuestro tiempo tenemos muchas veces el mismo dilema que David, ¿sí? Si intentamos encubrir nuestro pecado, como trató David de hacerlo aproximadamente durante un año, ¿sí?, sabemos que contristamos al Espíritu Santo. Amén. Si se trata de encubrir, hermanos, el pecado, hermanos, el Espíritu Santo se contrista. Y la solución, entendemos, hermanos, que es la confesión, pero requiere que renunciemos a nuestro orgullo. Para poder confesarnos, usted y yo tenemos que ir en contra de nuestro orgullo. Y es una lucha. Óigame, no es algo sencillo, hermanos, el confesarse, el reconocer, pues porque tenemos que reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, hermanos, delante de nuestro Dios. Y esto no es fácil. ¿Verdad? Lo hemos dicho muchas veces, esto es asunto de valientes, hermanos. No cualquier cobarde va a reconocer que está mal. En serio, ¿sí? No cualquiera va a reconocer que está mal, que no es, hermanos, la forma en que estamos viviendo muchas veces, no es de la forma que la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta a vivir. Nuestro estilo de vida muchas veces no va de acuerdo al corazón de Dios, hermanos. Entonces es necesaria la confesión, porque le decía, esto es un paso importante y yo quisiera usarlo, hermanos, como el primer paso, ¿verdad? Lo voy a usar como el primer paso de este estudio que vamos a estar mirando en cuatro estudios, ¿verdad? El primer paso, la confesión, porque es importante, hermanos, confesarnos. Es esencial, hermanos, que usted y yo nos confesemos para poder experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y lo vamos a mirar aquí con el salmista David. ¿Sí? Mire otro lado, hermanos, de lo que estábamos analizando hace un par de semanas. Porque la realidad es, hermanos, que a Dios no le podemos ocultar nada. Nada absolutamente se le escapa al Señor, hermanos. Dios, ¿verdad?, está, como hemos sabido, está en todos lados y está siempre al pendiente de cómo usted y yo estamos viviendo. Si no le podemos ocultar nada, ¿sí? Una de las cosas, hermanos, que suceden cuando usted y yo pecamos, nos enseña la Escritura, dejamos de recibir la bendición de Dios, y cuando no, hermanos, cedemos a la confesión, interrumpimos las bendiciones de Dios. Mire, Proverbios 28 versículo 13. Proverbios 28, 13. ¿Ya lo tiene por ahí? El que encubre sus pecados, dice, ¿qué dice ahí? No prosperará. ¿Sí? El que trata de esconder los errores que comete delante de Dios o en contra de Dios, hermanos, porque sabemos que el pecado es en contra de Dios. El que encubre sus pecados, dice ahí la Escritura, no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que encubre sus pecados, dice ahí, no prosperará. ¿Sí? No prospera. Otro, hermano, resultado del encubrimiento de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestro pecado, es la enfermedad física, hermanos. Y David lo testifica precisamente en Salmos 32, versículos 3 y 4. Fíjese esto, bien interesante, hermanos. La experiencia, hermanos, del salmista nos presenta, hermanos, una idea clara de los resultados de la falta de confesión. Fíjese esto. ¿Sí? Versículo 3 dice, mientras callé, fíjese esto, qué tremendo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice el salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos.
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice, y se volvió mi verdor en sequedades de verano, sequedades de verano. Pero dice, y mis huesos, hermanos, envejecieron. ¿Sí? No hay nada, hermanos, como les decíamos un momento, que pueda esconderse del Señor. Y el encubrir nuestros errores, nuestros pecados, hermanos, trae consecuencias, fíjese. Lucas capítulo 12, versículo de 2 al 3. Sí. Fíjese ahí. Nada hay encubierto, dice. Sí. Lucas 12, 2 y 3. Nada hay encubierto que no vaya a descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que hayáis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que hayáis dicho al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. No hay nada encubierto, hermanos. ¿Sí? Todo lo que hemos dicho en intimidad, hermanos, allá, dice ahí, utilizando la palabra encubierto, va a descubrirse. Y el oculto, amén, va a saberse. Y lo dice el Señor. ¿Sí? Llegará el día, hermanos, que no habrá ningún secreto. ¿Sí? Cuando lo más, hermanos, íntimo, lo más íntimo, hermanos, del corazón humano será revelado. Será descubierto, hermanos. Para los piadosos, hermanos, aquellos que agradaron al Señor, que buscaron a Dios con todo su corazón a pesar de sus defectos, hermanos, y sus errores, será día de recompensa. ¿Sí? Pero para los impíos será día de condenación. Tremendo, hermanos. Dios, hermanos, sabemos que va a juzgar todo pecado que se haya encubierto, y toda transgresión, hermanos, secreta será manifestada en aquel día. ¿Sí? Pero el pecado, hermanos, que se haya sacado a la luz en esta vida, en este tiempo, hermanos, cuando usted y yo somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, somos sensibles a la voz de Dios, hermanos, todo pecado que se haya confesado en este tiempo, ¿sí?, y limpiado, hermanos, con la sangre de Jesús, jamás volverá a ser expuesto, nos dice la palabra. Jamás. ¿Sí? Mire, primera de Juan 1:9. ¿Sí? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermanos. El interés de Dios es perdonarnos, hermanos. Amén. Perdonar nuestras faltas, hermanos, nuestros errores. El deseo de Dios es de que usted y yo aprendamos, hermanos, en esta vida a confesar nuestros errores, nuestras equivocaciones, hermanos, porque aún como cristianos nos equivocamos. Amén. No piense, hermanos, solamente en el impío, porque muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos estamos solamente, hermanos, acusando, juzgando a los impíos, pero no, muchas veces, ¿verdad? No nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad? Y Jesús mismo fue el que dio, hermanos, palabras de claridad a aquellos que vivían de esa manera, ¿no? Cuidado, con cuidado que pongas tu ojo en la vida de tu hermano cuando la tuya, ¿verdad?, necesita más cuidado. Amén. Sí. Sí, hermanos. Entonces tenemos la oportunidad de Dios. Dios quiere, hermanos, que en este tiempo usted y yo aprendamos, hermanos, a escuchar su voz, y aprendamos, hermanos, que debemos de confesar nuestros errores, nuestros defectos. Sí. Dios, hermanos, nos enseña la palabra que Dios juzga el pecado tan severamente porque Él es absolutamente santo. Porque Él es santo, hermanos. Por eso, hermanos, Dios
no tolera el pecado. Ama al pecador, nos dice la Escritura, ¿sí? Pero Dios, hermanos, no tolera el pecado, ¿sí? Y lo juzga severamente. Todo pecado constituye una ofensa personal contra Dios. Es personal ese rollo, ¿sí? Pecamos, hermanos, personalmente en contra de Dios, y cualquiera que peca abiertamente desafía a Dios. Así lo reconoció David, hermanos, cuando estaba en aquel momento de confesión. Mira, ahí en el versículo 4 del capítulo 51, vamos a leerlo. Sí, Salmo 51. Versículo 4, hermanos, ¿se acuerda? Dice: contra ti, fíjese aquí, contra ti solo he pecado, decía, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Ahí, hermanos, estaba el salmista, hermanos, reconociendo que Dios juzga el pecado severamente, ¿verdad? Porque Él es santo, Él es totalmente, absolutamente santo. Y todo pecado, hermanos, ofende al corazón de Dios, ofende a Dios, hermanos. Y cualquiera que peca está desafiando a Dios personalmente. David reconocía esto, hermanos, y decía: contra ti, Dios, solo he pecado. A ti te he ofendido, Señor. Contra ti, Señor, me he equivocado. Sí. Y he seguido mis deseos. He seguido mi carnalidad. He dejado que mi carnalidad aflore en este tiempo. Amén. Y en ese momento está ahí reconociéndolo. Sí. Reconocía, hermanos, David reconocía que todo pecado, hermanos, en primer lugar, es una afrenta en contra de Dios. ¿Sí? Es una afrenta en contra del Señor. El versículo 11, mire lo que dice. Me voy a brincar un poquito, después vamos a regresar. Pero el 11, mire qué dice. Se trata, hermanos, que para que usted y yo podamos encontrar, ¿verdad? Porque vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Se trata, hermanos, que para poder encontrar la llenura del Espíritu Santo, para poder vivir, hermanos, llenos del Espíritu Santo, es bien importante considerar que existen ciertos pasos que debemos seguir. Y no podemos, hermanos, comenzar con los más fáciles, Sí. El más fácil va a ser el último que vamos a hablar, el discernimiento. Tenemos que comenzar por lo complicado, y lo complicado es primeramente ir en contra de nuestro orgullo, porque nuestro orgullo siempre va a estorbar, hermanos, a los propósitos de Dios. Siempre. Y decía el salmista, hermanos: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Después de haber reconocido, hermanos, que había pecado en contra de Dios, se daba cuenta que por su pecado, que por haber encubierto su pecado durante tanto tiempo y no haber reconocido que estaba mal delante de Dios, ¿verdad? Que no había seguido al pie de la letra las enseñanzas que había recibido de sus padres en cuanto al conocimiento de Dios, porque él había creado, hermanos, su propia definición de lo que era agradar a Dios, ¿verdad? Y él, pensando esto, obró, hermanos, y tomó a aquella mujer. Está bien, no hay problema, soy el rey. Dios me lo va a probar. Y todo un año, hermanos, lo ocultó. Fíjese, esto no fue de la noche a la mañana. No fue de que pasó esto, hermanos, y después, hasta que no vino el profeta Natán, un hombre enviado de Dios, hermanos, y le dijo: hey, ¿qué onda contigo, David? Tienes un año pecando y no has reconocido tu error. Pero al ser confrontado, hermanos, por el Espíritu Santo, hermanos, ahí a través del profeta, abrió su corazón y entonces se pone a confesar su pecado. Y luego, ¿qué sucede? Le dice: Señor, no eches delante de mí tu Santo Espíritu. No lo alejes de mí, Señor. Tu Santo Espíritu yo lo necesito, ¿verdad? Necesito, Señor, tu Santo Espíritu que esté conmigo, que me llene, Dios. Amén.
Fíjese esto. Entonces entendemos, hermanos, por análisis y comprensión, hermanos, del sentido de las palabras que nos enseña la Biblia, que si estamos, hermanos, sin confesar nuestros pecados, pues el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Y si, mire, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, sí, hermano. No podemos pretender ser llenos del Espíritu Santo si hay algo por ahí, hermanos, que no hemos confesado delante de Dios. Y sabe que le decía, el Señor quiere que usted y yo seamos llenos de su Espíritu. Amén. Para eso nos llamó, para que usted y yo fuéramos llenos de su Espíritu, hermanos. Si usted y yo pudiéramos caminar todos los días en la llenura de su Espíritu, porque nos conviene a nosotros y a todo mundo. Y ahorita se lo voy a mencionar, mira, y se lo voy a enseñar. Sí. Pero el deseo del corazón de Dios es de que usted y yo, hermanos, caminemos dándonos cuenta que para ser llenos del Espíritu Santo, para no contristar al Espíritu Santo, necesitamos confesar. La confesión diaria. ¿Por qué no, hermanos? Sí, si nos damos cuenta, hermanos, que aún en lo más mínimo le fallamos al Señor, y yo se lo he mencionado numerosas ocasiones, hermanos, una de las declaraciones más impresionantes, hermanos, y más reales y más realísticas que hay, hermanos, en la palabra de Dios, la confesión del apóstol Pablo en Romanos 7, donde él clama, hermanos, a gran voz. Ahí yo puedo, hermanos, mirar, hermanos, ahí y puedo imaginarme, hermanos, el sentimiento que salía del corazón del apóstol Pablo al estar diciendo: oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Amén. El apóstol Pablo, hermano, confesándose. Óigame, uno de los siervos más tremendos, hermanos, de todos los tiempos. Imagínese usted y yo. Necesitamos confesar nuestros errores, hermanos, delante del Señor. Y fíjese, algunas personas tienden a buscar chivos expiatorios, ¿sí? Cuando piensan, hermanos, en confesar su pecado, tratan de echarle la culpa a otro. El primero fue el primero, hermanos, dio el ejemplo, Adán, ¿verdad? Adán, Génesis 3:12 dice: la mujer que me diste, Señor, por compañera, bueno, una culpó a Dios y dos culpó a la mujer, ¿no? La señora que tú me la diste, la mujer que me diste, Señor, me dio del árbol y yo comí. Oiga, luego echarle la culpa, ¿verdad? Sí, pero no, hermanos. Encontramos, hermanos, al salmista mostrándonos una verdadera confesión. Una genuina confesión, hermanos. Porque la verdadera confesión del pecado no consiste, hermanos, en reconocer que hicimos mal, hermanos, y buscar a ver a quién se le echamos la culpa, sino debemos de admitir, ¿sí? De admitir, hermanos, que el pecado ha sido contra Dios, número uno, ¿sí? Y le hemos desafiado personalmente. Yo no sé si usted y yo pensamos, hermanos, del pecado de esta manera. Sí, que hemos, hermanos, pecado en contra de Dios y desafiamos a Dios personalmente a través del pecado. Lo estamos desafiando, hermano. ¿Sí? Así es que, hermanos, debemos de confesar. Es el primer paso para encontrar la llenura del Espíritu Santo. ¿La queremos encontrar? Sí, queremos encontrar la llenura del Espíritu Santo. Debemos de aprender a confesarnos delante del Señor, hermanos, reconociendo que hemos obrado mal, admitir nuestro pecado, hermanos, y que ha sido en contra de Dios y que hemos desafiado a Dios, hermanos, personalmente. Sí. Reconocer que somos, hermanos, como por nuestra naturaleza irremediablemente culpables. Amén. La palabra griega, hermanos, que se traduce por confesión es homologeo, ¿sí? Que significa, hermanos, literalmente decir lo mismo, ¿sí? Decir lo mismo.
Amén. Declarar, hermanos. Cuando confesamos nuestro pecado, hermanos, debemos de ponernos de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Sí? Que si usted y yo confesamos nuestro pecado, no solamente lo declaramos, sino reconocemos que lo hemos cometido. Muchas veces nada más es una declaración. Ay, sí, Señor, pues, ¿verdad? Pero no, debemos de reconocer que fallamos delante de Dios, hermanos, reconocer, ¿sí? En otras palabras, que estamos totalmente de acuerdo con Dios que nos dice estás mal. Estamos de acuerdo contigo, Dios, que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos violado tu palabra, ¿sí? Por eso, hermanos, es que la verdadera confesión también implica arrepentimiento, viene acompañada de arrepentimiento. Confesamos nuestros errores, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos delante de nuestro Señor. ¿Sí? Implica, hermanos, apartarnos de los malos pensamientos y de las malas acciones. Quizás muchas veces tendemos a confesar nuestros pecados de una manera superficial, porque no comprendemos muchas veces cómo Dios ve el pecado, hermanos. Muchas veces no nos cae el 20 de cómo Dios ve el pecado, ¿sí? Pero debemos aprender, hermanos, a conocer el corazón de Dios y darnos cuenta que para Dios el pecado no es algo, hermanos, ligero. Sí, no es algo, hermanos, que bueno, pues, ¿verdad? Como muchas veces ya en nuestro tiempo, ¿verdad? La misma sociedad, y quizás nosotros en algún tiempo pensábamos así, una mentirita blanca, ¿no? Bien a la ligera los pecados, los hacemos ligeritos. Y muchas veces le decía que confesamos nuestros pecados de una manera superficial porque no comprendemos cómo Dios ve nuestro pecado. Y necesitamos, hermanos, entender más plenamente lo que quiere decir las Escrituras cuando habla de confesar. Debemos entenderlo mejor cuando nos habla de confesar, hermanos. Y hay 3 elementos bien importantes en una verdadera confesión, ¿sí? El primero es la perspectiva del pecado, o sea, la perspectiva correcta del pecado, tener la idea correcta, pues, de lo que es el pecado, ¿sí? La perspectiva correcta de Dios y la perspectiva correcta de nosotros. Le explico. Reconocer, hermanos, debemos de reconocer, esto es tener la perspectiva correcta del pecado, reconocer que el pecado, hermanos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, merece juicio, ¿sí? El pecado merece juicio. Fíjese, ahí en el versículo 1 del Salmo 51, donde estamos ahí con David, fíjese esto. Dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, le dice, ¿sí? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está, hermanos, ahí pidiendo, implorando misericordia, porque reconocía su culpa, hermanos. Reconocía su culpa y, hermanos, sabía que no, hermanos, merecía por sus acciones el perdón. Y que lo que había hecho traía juicio, hermanos. ¿Sí? La posibilidad de misericordia, hermanos, existe solamente después de que se ha pronunciado un veredicto de culpabilidad. ¿Sí? Solamente después de que se ha pronunciado un veredicto de culpabilidad. O sea, tenemos que reconocer que somos pecadores. Sí. Y lo que estaba haciendo aquí el salmista, hermanos, al pedir piedad a Dios, estaba, hermanos, reconociendo que la misericordia de Dios lo podía librar de un castigo duro que merecía su pecado. Amén. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Castigo duro que merecía, hermanos, su pecado.
Sí. Así es que, hermanos, no debemos de pensar que nos merecemos la misericordia de Dios. Sí. Ni olvidarnos que la paga del pecado es muerte. Esa es la perspectiva correcta, hermanos, del pecado. El pecado merece juicio. ¿Sí? Hermano, la perspectiva del pecado, o la perspectiva correcta, o la idea correcta del pecado, hermanos, también reconoce la necesidad urgente de limpieza. Necesitamos ser limpios. El versículo 2, hermanos, el salmista dice: lávame más y más de mi maldad, dice ahí. ¿Sí? Reconoce la necesidad urgente, hermanos, de ser limpio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame, dice ahí, de mi pecado. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestro error, hermanos, y hacer confesión, reconociéndolo, arrepintiéndonos, hermanos, y declarando, hermanos, la sangre de Jesús sobre nuestra vida, porque ella nos limpia de todo pecado. El tener la idea correcta del pecado, hermanos, reconoce, ¿verdad?, de que pecamos porque somos pecadores por naturaleza, porque está en nosotros, hermanos, esa tendencia a pecar. ¿Sí? El versículo 5 dice el salmista: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si hay una tendencia en mí natural hacia el pecado. Esa es la idea correcta del pecado, hermanos, en cuanto a la confesión. Debemos de saber eso, pues. Sí. Ahora, la idea correcta de Dios, hermanos, nos dice que la verdadera confesión no solo demanda, hermanos, una perspectiva, tener una idea correcta del pecado, sino también tener una idea correcta de lo que es, de lo que viene de Dios, ¿sí? Y en el Salmo 51, aquí decíamos, ahí nos enseña, hermanos, y David menciona esas características y las explica, hermanos. Mire, como en el versículo 6 dice ahí, ¿verdad?, hablando, hermanos, de la santidad de Dios. Fíjese esto: he aquí tú amas la verdad, dice ahí, en lo íntimo, dice. ¿Sí? Tú amas la verdad en lo íntimo, le dice. Y ahí en lo íntimo es donde somos quienes somos, ¿verdad que sí? Donde está lo verdadero de nosotros. Amén. Donde está lo real de nosotros, hermanos, ahí en lo íntimo. ¿Sí? David, hermanos, también habla de la autoridad de Dios, hermanos, sobre el pecado. El versículo 7 diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio, le dice. La autoridad que tiene Dios sobre el pecado, hermanos. ¿Sí? Después habla de hablar de la santidad y la autoridad, hermanos. David reconoce que Dios es un Dios compasivo. ¿Sí? Versículo 8: hazme oír gozo y alegría, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría, le dice. Dios tiene, hermanos, misericordia. Dios es compasivo para con nosotros. Esa es la perspectiva correcta, hermanos, en cuanto a Dios. Ahora, la perspectiva correcta en cuanto a nosotros, hermanos, o de nosotros. Sí. Lo miramos también ahí en el Salmo 51, hermanos. David llegó a reconocer que había de apartarse, hermanos, que era necesario apartarse de su horrible pecado y llevar una vida santa y piadosa. Primeramente, por el bien de los demás. Mira el versículo 13. Dice ahí: entonces, dice, enseñaré a los transgresores, dice, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, dice el salmista. ¿Sí? Entonces, él sabía que necesitaba, hermanos, hacer una confesión o confesarse delante de Dios y tener una idea correcta de lo que él estaba haciendo por el bien de los pecadores. En segundo lugar, hermanos, por
la necesidad de ser santos por causa de Dios. ¿Sí? Una necesidad que tenemos de ser santos por causa de Dios. Versículo 17: los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Continúa en el 18: haz bien con tu benevolencia en Sión, edifica los muros de Jerusalén. Una restauración, hermanos, que habla David aquí. ¿Sí? Y es posible hacerlo, hermanos, pero primero se necesita tener un estado de pureza en nuestra propia vida. ¿Sí? Un estado de pureza. Primer paso entonces, hermanos, para la llenura del Espíritu Santo es la confesión, nuestra confesión, una confesión que entiende, hermanos, lo que es confesarnos delante del Señor. Sí. La verdadera confesión, hermanos, solo se produce cuando vemos a Dios tal cual es. Sí. Comprendemos lo que es el pecado y vemos, hermanos, nos vemos a nosotros mismos como somos en realidad y cómo deberíamos ser de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sí? Mire, dos partes de la escritura y con eso termino. Primera en Hebreos 12:14, por favor. Hebreos 12:14. Y terminamos con Efesios 4:25 al 30. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor, dice ahí. Amén. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 4:25 y 30 dice: por lo cual, desechando la mentira, fíjese esto, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice, termina diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que todas estas cosas que menciona, hermanos, anteriormente, pueden llevarnos a contristar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí. Dice ahí: no contristéis. Amén. Y si de repente has fallado, pues date cuenta que es necesario confesarte delante del Señor y reconocerlo, porque el no hacerlo tiene consecuencias, y no solamente eternas, hermano. O sea, no solamente eternas. El mismo salmista declaraba esto, ¿no? Óigame, hablando, hermano, de su condición espiritual, emocional y aún hasta física, aún hasta sus huesos, dice él, envejecieron por no haberte confesado, por no haber declarado mi pecado. Amén. Sí. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual dice ahí: fuiste sellados para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para cuando Cristo venga por su iglesia. Pero por lo pronto usted y yo necesitamos, hermanos, la llenura de su Espíritu. Y sabemos qué debemos hacer, ¿verdad que sí? Primer paso, póngase de pie, por favor. Dígale: Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu amor se refleja, Señor, a través de tu palabra. Y nos hablas, Señor, porque nos amas. Y nos enseñas porque nos amas, Señor Dios. Y nos instruyes porque nos amas. Y nos exhortas porque nos amas, Dios. Y nos corriges porque nos amas, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a aprender a escucharte, Señor, hablar, Dios. Cuando tú hablas a nuestra vida, Señor, y
que podamos permitir que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve, Señor Dios, a reconocer, Señor, que necesitamos confesarnos. Que tu Espíritu Santo nos lleve a darnos cuenta, Señor, que es necesario hablar, Señor Dios, hablarte, Señor, de nuestros errores. Reconocer que no es algo ligero, Señor Dios. Y así de esa manera poner más cuidado, Señor, a nuestra manera de vivir, dándonos cuenta, Señor Dios, que al final de cuentas, Señor, el ofenderte, Padre, el pecar es ofenderte a ti, Señor, es seguir en contra de ti, Dios. Es desafiarte, Señor, personalmente. Señor, y no queremos estorbar, Señor, a que tu Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, Dios. Queremos sentirte, Dios, queremos llenarnos con tu presencia, Dios, cada día. Queremos sentir, Señor Dios, que tú llenas nuestro corazón, Señor, a cada momento, Señor. Queremos caminar diariamente, Señor, en el fruto de tu Espíritu, siendo llenos de tu presencia a cada momento. Ayúdanos, Señor, a empezar nuestros días con el pie derecho, dando, Señor, el paso correcto, Señor, cada día, Padre. Y así, Señor, ver el resplandor de tu gloria, Señor Dios, en nuestras vidas. El resplandor de tu gloria iluminando, Señor, cada día nuestros pasos. Sí, mi Dios, iluminando cada día nuestros pasos, Señor Dios, porque necesitamos tu guía, Señor. Y más, Señor, en estos tiempos tan complicados, Señor, necesitamos clara dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Habla nuestras vidas, Dios, cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios.